Hola hermanos, Dios les bendiga. Ya comenzando con este devocional, empezando el libro de los Reyes, que abarca pues el reinado, ya el término del reinado de David, comenzando ya su hijo Salomón, y abarcando también Primera de Reyes al reinado de Josafat, el rey de Judá, cuarto me parece, y hasta Ocosías, que es el noveno rey de Israel, ¿verdad? Hay propósitos en esta carta de los reyes, ¿verdad? Y aplicaciones. Quisiera leer una de esas aplicaciones, ¿no? El mensaje de primera y segunda de los reyes es tan relevante hoy como lo fue cuando se escribió. Dios tiene los acontecimientos humanos en sus manos. La nación, el líder o la persona que responda y obedezca al Señor disfrutará los beneficios de una relación con Él. Aquellos que rehúsen y se rebelan serán disciplinados por Dios. Y aunque los seres humanos seamos pecadores, Dios es el autor de la redención. Es misericordiosamente y también perdona a aquellos que se arrepienten y retornan a Él. Amén. Ese es más o menos el mensaje y el contenido el libro de los Reyes. Comenzamos con el capítulo 1 y 2, pues bueno, una de los acontecimientos más importantes en este capítulo, pues es sin duda la muerte del rey David, ¿verdad? Pero vemos que su vida de reinado, su trayectoria de este rey, pues vimos que es un rey que vivió siempre en guerra, ¿verdad? Siempre de su casa no se apartó, ¿verdad? La espada, la palabra misma así fue profetizada a él, que no se iba a separar la espada de su casa, ¿no? Y entonces siempre vivió en guerra este rey, ¿verdad? Nunca hubo paz en la nación de Israel, pero él como rey tuvo la paz del Señor en su interior. Entonces, aunque por afuera estén pasando situaciones difíciles, adversas, contrarias, que podamos tener en nuestra vida, a lo mejor no solamente mundialmente, ¿no? Porque podemos vivir en estos últimos días, pues esos tiempos difíciles, ¿verdad? Donde no hay paz, y podemos vivir esos tiempos difíciles, pues la paz de Dios está en nosotros y tenemos que estar confiados. Es así como vivió David, ¿verdad? Confiado en el Señor, al Dios que servía. Y así nosotros, con todo lo que se nos viene en contra, adverso, tenemos que tener o debemos tener o tenemos la paz del Señor en nuestro interior y podemos estar tranquilos. Es algo sobrenatural. El tener angustia en nuestro corazón, dolor, preocupación y en el mismo momento la paz del Señor, creo que solamente es un acto de Dios, es un acto del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Porque Él es consolador. Ese fue el reinado de David en grandes rasgos y llegamos a lo que es su muerte, ¿no? Pero aún en el hecho de la muerte, pues bueno, había guerra en su casa, ¿no? Estaba peleándose por la corona, ¿no? Adonías, el hijo de David. Entonces estaba peleándose por la misma corona, ¿verdad? Él decía que, ¿cómo se llama? Que la corona, pues según la costumbre, le correspondía a Adonías porque era el segundo hijo de los mayores, ¿no? Sin embargo, David no actuó conforme a la costumbre y a la tradición, ¿no? Él respetó lo que el Señor quería hacer. Entonces, Dios es Dios y Él no se sujeta a tradiciones ni se sujeta, mucho menos que sean tradiciones, porque las tradiciones son de los hombres, ¿verdad? Entonces, Él ya tenía seleccionado el próximo rey. Dice la palabra que Él pone y quita reyes, ¿verdad? Y aunque veamos que son malos reyes, buenos reyes, es la voluntad del Señor. Y a veces a veces son reyes que podemos decir son contrarios
o van en contra, pero el Señor tiene el control y a veces aún nosotros somos disciplinados por parte de Dios y Él los utiliza para disciplinar a su pueblo. Y eso fue lo que pasó con Israel en muchas ocasiones. Este rey, este muchacho Adonías, o este hijo, quiso levantarse al trono y bueno, ahí estaba la guerra interna y ya David, pues ya viejo, ya en lecho, ¿verdad? Dice que ya era, en el capítulo 1, versículo 1, dice que era viejo y avanzado en días, ¿verdad? Ya estaba en el hecho, ya sabía él que iba a morir. Entonces ya estaba él preparando y dando instrucciones, sus últimas instrucciones de lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces Salomón también es importante, Salomón es ungido, rey ahí en el capítulo 1, ajá. Profeta Natán habla, por supuesto, a favor de Salomón. Ajá, y es ungido, ajá, eh, Salomón, tomando los sacerdotes, el capítulo 39, el capítulo 1, el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite del tabernáculo, ungido a Salomón, y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Es ungido con aceite, ¿no? El símbolo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Salomón. Cuando Dios llama a una persona a ministerio, ¿verdad? El Señor lo unge. Entonces es el Espíritu Santo, la presencia, el poder del Espíritu Santo en la vida del ministro, en la vida del que Dios llama, ¿verdad? El llamado de Dios es irrevocable. Entonces hay unas instrucciones que da David ya como últimas instrucciones a Salomón, ¿verdad? Como su hijo. Y es bonito porque le dice ahí en el capítulo ya 2, versículo 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Y el 9 dice, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y allá descender sus canas con sangre al Seol. Le está diciendo que debe derrotar a sus enemigos, que no los deje con vida, conforme a su experiencia ya como rey, ella que dejaba enemigos y bueno, después querían matarlo, ¿verdad? Entonces le está dando instrucciones de que destruya a sus enemigos, que no los deje con vida, y él lo está viendo David y a Salomón como un hombre sabio, ya sabio, ¿no? Con sabiduría. Y aún Salomón después pide sabiduría para gobernar, ¿verdad? Lo vemos más adelante. Se lo pide al Señor. Pero eso es lo que le da las instrucciones a Salomón. Y Salomón ejecuta las órdenes de David. Después de que muere David, él se encarga de quitar a sus enemigos, ¿no? Le da muerte a Adonías, le da muerte a Abiatar, a Joab y a Simei. ¿No? Ese es todo el capítulo 2. Cómo ejecuta las órdenes Salomón del rey David. Es hermoso ver, hermanos, que el ministerio de una persona termine así, como David, lleno de días, cumpliendo la voluntad del Señor, con muchas equivocaciones seguramente, con pecado en su corazón, pero eso no lo descalificó para seguir corriendo la carrera, ¿verdad? Él pidió perdón, se arrepintió, recibió las consecuencias de sus actos y siguió corriendo la carrera. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, ¿verdad? El seguir corriendo la carrera a pesar de las muchas circunstancias que puedan pasar en nuestras vidas. No nos descalifiquemos nosotros mismos. Si es el Señor el que Él provoca en nosotros las situaciones difíciles, ¿verdad? Y a veces cuando hay pecado, pues nos aparta un poquito de la carrera sin descalificarnos para poder corregirnos, disciplinarnos y volver a agarrar la carrera y todavía aún hacerlo mejor, ¿verdad? Él nos va formando como vasijas, formó a David como una vasija
como un rey y fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, eso en la vida y trayectoria del rey David. Y otra de las cosas hermosas es que como anciano, no llegó, por ejemplo, a construir el templo que tanto anheló a Jehová, ¿verdad? El mismo Señor le dijo que no lo iba a hacer, pero la fidelidad de Dios es que su hijo lo cumplió. Y eso a veces pasa en nuestras vidas, hermanos. Tengamos nosotros a lo mejor la visión que tengamos, sueños a veces que hemos tenido delante del Señor y que Dios nos ha mandado a veces a realizar. Por alguna situación no nos lo permite el Señor que nosotros como padres lo lleguemos a ejecutar, pero la fidelidad de Dios está en que a veces el hijo es el que la ejecuta. Entonces, en mi caso ha sido así con mi esposo, ¿verdad? Con mi esposo Ismael. Ha sido así, por eso se los comparto, ¿verdad? El Señor es fiel. Entonces, hermanos, tenemos generaciones. Más adelante, oremos nosotros, ¿verdad? Cumplamos la voluntad de Dios, corrijamos, ordenemos nuestras vidas, corrijamos el camino que debemos de ser, ¿verdad? Y si el Señor nos permite cumplir algunas sueños o algunas visiones que tengamos a veces tan grandes, tan amplias, ¿verdad? Para el servicio del Señor, seguramente nuestros hijos lo pueden llegar a cumplir porque Dios es fiel. Y eso es lo que pasó con este Salomón. Comenzó ejecutando las órdenes del rey David, ¿verdad? Empezó ejecutando lo que su padre le había dicho, ¿verdad? Entonces Dios es fiel, hermanos, a pesar de que nos vayamos nosotros, que partamos, que terminemos la carrera como el rey David. Dios es fiel para que siga en la próxima generación que son nuestros hijos. Entonces oremos por nuestros hijos y a lo mejor no veamos todo lo que Dios va a hacer con ellos, pero Dios es fiel y tengamos la confianza en que Él obra en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces así fue con David y Salomón cuando comienza su reinado. Que Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida. Primeramente, te damos gracias por la vida de nuestros hijos, Señor. Padre, podemos ver nuestros hijos, algunos podemos verlos inmaduros, podemos verlos en contra, podemos verlos, a lo mejor no tenemos confianza en ellos. A lo mejor vemos muchos estorbos, Padre, su carácter, su devoción, sus actitudes, su edad. Tantas cosas podemos ver en ellos, Padre, pero tú eres fiel, Señor. Padre, permite que nosotros como padres podamos corregir, Señor, nuestros caminos, Padre. Podamos enderezar, Señor, con tu ayuda, Padre mío, nuestra vida. Señor, ordenarnos, Padre Celestial, corregir a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y tú eres fiel, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites ver nuestros hijos dentro del camino de Dios, Señor. Pero tú vas a hacer la obra, Padre, perfecta y completa, Señor, en ellos. A lo mejor no nos toque verla a nosotros como padres terminada la obra, Señor. Pero, Señor Santo, a veces los sueños, los proyectos que tengamos como padres, Señor, nuestros hijos los cumplan, Padre. No lo sabemos, Señor, pero tú eres fiel. Señor, y gracias, Padre, porque tu misericordia nos alcanza, Señor Santo. Bendice a nuestros hijos, Señor Santo. Bendícelos, Padre, y que puedan ellos, Señor Santo, trascender en tu servicio y en tu llamado, Señor. Gracias, Padre, porque cuando nosotros, Señor, nos rendimos a ti nuestra vida, Señor, tú ves también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos, Señor. Tú ves una generación completa, Padre, porque tu mirada no es como la nuestra, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor, y permite, Padre, que nuestros hijos cumplan, Señor Santo, el llamado que tú has hecho a nosotros como padres, Señor, que ellos también, Señor, abarquen todo ese llamado, Señor, y pueda trascender por generaciones, Señor.
Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque ahí vemos, Señor, tu fidelidad y tu amor, Padre. Ese es el deseo de todos los padres cristianos, Señor, que te amamos. Ver a nuestros hijos en nuestros caminos. No es querer tener grandes cosas, Señor, no es querer tener dinero, Padre, no es querer tener posiciones, Señor, sino ver a nuestros hijos en tu camino, Padre. Gracias, Señor Santo, y ayúdanos, Padre, como padres de familia, Señor, para guiarlos, Señor Santo, en tus caminos, Padre, y que de lo demás, Señor, tú, mi Dios, toma el control en ellos. Te entregamos el corazón, Señor, y te entregamos a nuestros hijos, Padre. Bendícenos cada día, Señor Santo, y bendice a tu iglesia así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.